Hola, ¿qué tal amigos? Y bueno, estamos aquí nuevamente con ustedes. Hoy nos encontramos con un invitado especial. Él es Diego Rosa, CEO y cofundador de Explora Producciones. Nosotros felices de tenerlos hoy con nosotros porque además se trata de la productora que nos ayuda a toda la elaboración de este gran proyecto que hemos llevado a cabo denominado Efecto Influencer, este espacio que hemos abierto para justamente pues, comentar y discutir sobre las experiencias de estos creadores de contenido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan? Todo bien, felizmente. Nosotros encantados de tenerte aquí ante las cámaras de Mercado Negro. Y bueno, justamente él nos viene a conversar un poco sobre el auge de este nuevo formato, los beneficios que traen para las marcas, el desarrollo de este nuevo formato, para ver ver qué beneficios pues, al segmento corporativo les puede traer dentro de sus estrategias. Bueno, primero que nada, cuéntanos sobre por qué las personas, sobre por qué las empresas, las marcas deben considerar el desarrollo de estos nuevos formatos, de este nuevo formato denominado podcast y qué beneficios les trae a ellos. Sí, a ver, o sea, el podcast, como todo contenido, al final es una herramienta y termina siendo parte de una estrategia de contenido, ¿no? O sea, optar por hacer un podcast no quiere decir que vas a dejar de hacer otras cosas, al contrario, es buscar ese equilibrio. Con eso en mente, ¿qué beneficios trae el podcast a esta estrategia de contenidos? En el podcast tienes un contenido. Uno que es más extenso de lo normal, o sea, en un mundo donde estamos acostumbrados a los TikToks, a los Reels, ¿no? A la inmediatez, al contenido de el short form, ¿no? De poca duración, el podcast es este espacio que te permite ya conectar con tu audiencia, te permite profundizar en determinados temas. Entonces, como marca, poder generar y crear esos espacios, sobre todo si ya eres una marca que está en proceso de hacer una love mark, sobre todo, ¿no? Ya que eres altamente reconocible, si aún quieres fortalecer esta relación con tu audiencia, te permite incluir el podcast de esa manera, ¿no? Tienes un formato de contenido que primero es eso, ¿no? Que es más largo, también en la forma de consumo, cómo la gente consume podcast. Hoy en día se usa mucho el video, pero también no perdamos de vista que el podcast primero entra como solo audio, ¿no? Sí, entiendo justamente, cuéntanos un poco sobre la trayectoria del podcast, creo que es importante entenderlo, entender su evolución para poder Ujú, entender entonces estos beneficios que actualmente trae hacia las marcas. ujú. Cuéntame un poco sobre esta evolución del podcast porque principalmente se trató de una tendencia digital pero que venía solo con audio. Hoy Ujú. vemos en las plataformas que ofrecen este tipo de formatos que también viene ya acompañado de videos, inclusive hasta de pequeños sketches que abren entonces las puertas a estos nuevos a estos audios que vienen también ahora acompañados de video. Sí, o sea, el podcast justamente nace como el concepto de audio, pero ¿qué pasa después, no? Que es tanta la compenetración con muchos de los hosts de estos podcasts que la gente también quiere empezar a verlos, ¿no? Quiere empezar a verlos y Claro, saber quiénes están detrás del micrófono y también acompañado de la tendencia de estos videos cortos, etcétera. Entonces ahí es donde se llega al punto en el que es necesario, o por así decirlo, o que ven la oportunidad de grabar estos videos para que la gente los vea, pero también aprovechar el algoritmo de las plataformas de video, porque ese, por ejemplo, es hasta el día de hoy una gran desventaja de plataformas de solo audio como Spotify, Apple Podcasts, en su momento Google Podcasts, que no tenían un posicionamiento y unos algoritmos que te permitían posicionar, ¿no? A diferencia de las plataformas de video como YouTube, como TikTok, como Instagram, que sí tienen unos algoritmos más potentes de los cuales te puedes apalancar. Entonces, cuando ves la opción de video como una forma de promocionar tu podcast de manera más efectiva, con mayor alcance, es donde dices, oye, ¿sabes qué? Vale más la pena hacerlo en video, también tenerlo en audio, pero también tener el video. Entonces, el podcast, la forma en la que se consume, siempre es de una forma muy personal, ¿no? Es raro consumir podcast con más gente, o normalmente también el podcast, sobre todo cuando es solo en audio, la gente lo consume mientras hace otras cosas. O sea, es raro que te sientes a escuchar un podcast solamente. Hay personas que sí lo hacen, que son muy fanáticas, pero lo normal es que, oye, voy a hacer ejercicio, me pongo un podcast para aprender algo nuevo. Voy a claro, hacer las compras, me pongo un podcast. Voy a manejar, pongo un podcast en el auto, ¿no? claro. Entonces hay muchos. Formatos de entretenimiento, quizás sí la gente está más dispuesta a sentarse y lo ve más como un programa, ¿no? De televisión o de internet. Pero podcasts que son de una índole más educativa, más de inspirarte, etcétera,
La gente hasta a veces pone el video y lo deja corriendo para escucharlo y a veces regresa, ve un ratito y regresa a seguir lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, esa forma de consumo que es tan personal, tan a elección, es decir, oye, yo quiero escuchar ese podcast que es diferente al consumo de Reels, Claro. donde uno te toca lo que te toca y vas pasando, que es parte de su dinámica. Pero esto tiene un gran valor para las marcas. Es decir, oye, esta persona está eligiendo escuchar mi podcast. Ya tienes una decisión que en otros formatos de video no la tienes. Acá Claro, estás eligiendo. hay una mayor afinidad. Entonces, justamente vamos para que sigas complementando un poco tal vez tu primera respuesta. ¿Por qué las empresas deben apostar por este nuevo formato? O sea, yo diría que apuesten porque es un formato que te permite justamente afianzar la relación con esta audiencia, que es, veámoslo como un embudo, ¿no? Puedes tener tus Reels, tus TikToks para tener un mayor alcance y poco a poco con otro contenido vas filtrando a la audiencia hasta que llegas al podcast y dices, oye, ¿sabes qué? Tengo esta comunidad, acá la palabra comunidad es clave, Claro. a la cual quiero seguir afianzando para que ya sean mis clientes más fieles, ¿no? Entonces esa es la forma en la que se puede aprovechar el podcast a nivel de empresas. Y también hay otro par de opciones, ¿no? Tienes la opción de la publicidad. Si dices, oye, ¿sabes qué? De repente ya existe esta comunidad en un podcaster, voy a apostar por este podcaster y o sea, porque siento que su comunidad es muy afín a mi producto, a mi servicio, y auspicio un podcast, Claro, hay ¿no? diferentes maneras entonces de De cierta manera de aprovechar. apostar por este formato. O sea, no Exacto. obligatoriamente tienes tú que desarrollar Todo el un podcast producto. como tal, sino también puedes buscar tal vez ciertos perfiles de podcast pues que estén alineados a tus consumidores y apostar por ellos. Exacto, exacto, ¿no? O sea, no siempre es crear todo el proyecto de cero, que también es válido, pero la publicidad es algo que te permite, o sea, auspiciar un podcast, apalancarte ya de comunidades existentes. Y también una última manera de aprovechar el podcast es el tema del networking, que es algo que muchos no lo ven. Esto aplica sobre todo a empresas que todavía están emergiendo, ¿no? Quizás no grandes corporaciones, pero empresas que necesitan conocer personas, que necesitan extender su red de relaciones, un podcast de entrevistas donde invitas gente, o Claro. sea, empiezas a formar una relación, ¿no? Más, obviamente siempre preocupándote de que el contenido sea bueno, pero este es como un beneficio colateral de hacer un podcast de entrevistas, ¿no? Que vas congeniando con las personas y aquí lo puedo decir a título personal, muchas veces yo tenía un podcast y me sirvió para conocer un montón de gente, para hacer algunos negocios, para tener amigos, etcétera, ¿no? O sea, tener Claro. algunos amigos dentro de la industria, etcétera. Entonces, son distintas maneras que una empresa de distintos tamaños, por así decirlo, pueden apalancarse de este formato. Excelente. Ahora, una preocupación que siempre está presente en los equipos de marketing, en las empresas, es cómo medir el éxito, o sea, cómo medir el impacto de esto de esta inversión que estoy realizando. ¿Cómo pueden entonces las empresas, cuéntanos, saber entonces el impacto que está teniendo y de cierta manera cómo ellos van a tener ese retorno de inversión? Claro. O sea, lo que hay que entender es que el podcast no es un canal de ventas directo. O sea, tú no vas a vender directamente desde el podcast. O al menos, o sea, se puede hacer, pero no es tan sencillo y no es tan eficiente. O sea, no es la mejor herramienta para eso. Claro, Hay otras herramientas mucho más directas. El podcast lo que busca, lo que puedes buscar tú con el podcast es medir el branding, ¿no? ¿Qué tanto estás congeniando con esta comunidad? Entonces, ¿cómo podemos medir ese objetivo dentro del podcast? El primero, y el que considero yo que es más importante, es la retención de los episodios. Es decir, cuánto está escuchando y consumiendo la gente el contenido que estoy creando o, bueno, que claro. estoy apoyando mediante un auspicio, ¿no? Entonces, ahí ya te estás dando cuenta que la gente está congeniando con tu mensaje, está congeniando con los valores de tu marca y ya o sea, la gente está aceptando lo que tú les estás ofreciendo a un nivel más íntimo, ¿no? No tanto de la venta, pero esto, como todos saben, conlleva a que la gente se vuelva fiel a tu marca, se vuelva fiel a lo que transmites y eso deriva en ventas. Claro. Pero no es que vas a poner necesariamente un link y en ese momento te van a comprar ahí, ¿no? Entonces, la retención es uno. Luego también, evidentemente, está el tema de cuántas reproducciones va teniendo, ¿no? Pero esta métrica por sí sola puede ser un poco engañosa, porque si solo te guías de cuánto está creciendo tu podcast a nivel de reproducciones, en realidad no estás midiendo qué tan bueno es el contenido, sino estás midiendo qué tan buena es la promoción que estás haciendo de tu podcast. O sea, pero no sabes si tienes, o sea, si tienes muchas descargas
pero después no tienes una buena retención, o sea, tu campaña está siendo buena, pero tu retención, o sea, tu producto no es bueno porque la gente no se queda, no se Claro, queda escuchando el podcast. Entonces, por eso son métricas que tienen que ir acompañadas, no pueden ir, o sea, no puede ser solamente retención, pero de 10 personas tampoco es que sea tan útil. Entonces, es un conjunto de métricas. Después también es el perfil que vas generando de la audiencia, ¿no? Porque para ver si estás yendo efectivamente a tu segmento. a tu segmento, ¿no? Porque de repente tú tenías enfocado a un segmento, pero empieza a llegar personas que Claro. quizás no son tan afines a tu contenido y quizás algo hay que ajustar ahí, ¿no? Entonces sí, yo diría que esas son las principales métricas, la retención, la cantidad de reproducciones y el perfil de la audiencia que se va generando con el contenido, ¿no? Chévere. Háblame un poco, bueno, ustedes como especialistas en este tema, me imagino debes conocer muchísimos casos, muchísimas propuestas que estén ahorita popularizándose. Tal vez nos puedes hablar sobre algunas de ellas que, bueno, allá estén en la boca de la gente y que se estén comentando. Sí, claro. O sea, acá en Perú todavía el tema de los branded podcasts o podcasts de marca está en crecimiento, pero sí considero que hay propuestas interesantes. Bueno, nosotros hemos trabajado con Pacífico Seguros. Ellos tienen un podcast que se llama En Letras Grandes y lo que buscan es acercar los conceptos de los seguros, ¿no? De manera más sencilla, Claro, ¿no? A las personas, porque muchas veces, o sea, hay industrias donde la información es un poco pesada, ¿no? claro. En ese Entonces, caso, los servicios y los productos vienen con un tema bien complejo, es bastante pesado y de cierta manera esto lo puede aligerar, ¿no? lo aligera, le acerca a las personas qué beneficios pueden tener, o sea, con estos servicios, con estos productos, ¿no? También hay muchas, ¿cómo se llama? Fondos de pensiones, ¿no? Fondos privados de pensiones que están apostando por el podcast, que con el mismo objetivo, ¿no? De facilitar el entendimiento, ¿no? Porque a veces son industrias que uno las tiene en el día a día, pero no, muchas personas no las entienden, no saben cómo funcionan. Entonces estos espacios te permiten a ti como consumidor y como persona que utiliza estos servicios eh, entender, ¿no? De qué Claro. va, cómo práctica, o sea, cómo es en la práctica el uso de estos servicios. Entonces, esos son unos cuantos casos que hemos estado viendo. También el BCP se ha animado a hacer un podcast que se llama Future Tech, pensando en perfiles digitales, ¿no? Como para esto, este podcast lo que hace es expresar el interés del desarrollo y la innovación del banco, ¿no? Ya. Entonces, quizás, claro, todo el banco uno lo reconoce por otros aspectos, pero hacer un podcast dedicado a este tema hace que el banco sea posicionado también como innovador, como que apuesta por la tecnología, etcétera, Claro, ¿no? y además me imagino que también es un espacio que da a conocer todo lo que están realizando en temas de innovación, que tal vez no es un tema que sea tan comercial y que lleven de cara en una publicidad normal, en un medio tradicional. Tal vez utilizan estos espacios, ¿no? Como para, de cierta manera, llevar toda esta información y todas estas acciones, todas estas iniciativas que no muestran a los consumidores Exacto. en otros formatos o en otras plataformas, sino que utilizan estos espacios justamente para eso. Sí, y también es un buen posicionamiento como marca empleadora, que eso es otro Claro, tema que no hay que descuidar. O sea, los podcasts, no, o sea, al final es un medio de comunicación, entonces puede ser un medio de comunicación externa, pero también un medio de comunicación interno, ¿no? O sea, tú para los trabajadores, los colaboradores que están dentro de la empresa, también hay que transmitir la cultura, hay que transmitir los valores, ¿no? Los mensajes que se quieren llegar. Y claro. también a través de estos podcasts, haciéndolos abiertos, gente que está buscando trabajo, talento, puede estar interesado en pertenecer a estas empresas, ¿no? Ese fue un caso de uso que me faltó mencionar al inicio, pero eso es otra razón por la cual podrías apostar por un podcast, ¿no? No Claro. solamente para llegar a más clientes, sino también para poder reclutar buen talento, afianzar el talento que ya está en la empresa, ¿no? Generando contenido de su interés para afianzar la relación. Oye, Entonces, interesante. Cuéntame un poco sobre las claves o los aspectos que deben tener en cuenta a aquellas personas o aquellas empresas o aquellas marcas que deseen iniciar con este tipo de formatos. ujú. O sea, lo primero, de todas maneras, es el tema de conocer a qué audiencia vas dirigido. Porque a veces asumimos y creemos que esto es lo que está de moda, lo vamos a hacer, pero no se tiene en mente a la audiencia, ¿no? Y no solamente qué gustos puede tener la audiencia, que sí es importante, sino también sus hábitos de consumo. A Claro, veces, o sea, es importante, pero hábitos de consumo del contenido, ¿no? No de los productos, sino del contenido, cómo consumen el contenido. Entonces, entender,
O sea, oye, ¿de verdad una persona va a querer escuchar eso? O sea, cuestionarse siempre, ¿no? Esta audiencia va a querer escuchar este contenido que yo estoy generando, sí o no, ¿qué le está aportando? ¿En qué momento lo va a escuchar? ¿No? Entonces, eso es un conocimiento profundo de la audiencia para poder hacer el contenido efectivo. Otro tema importante es el tema de la constancia, que este es de los más complicados para todos los podcasters, ya seas empresas, seas influencers, seas individual, porque el podcast es un contenido de largo aliento, no es un contenido que se va a hacer viral en un solo episodio, ¿no? O sea, eso es bastante complicado. Entonces, hay que ser constantes con el contenido, ¿no? No hacer un par de episodios y después dejarlo ahí, después querer retomar, después cambiar todo el esquema. O sea, no, hay que mantener, o sea, armar una idea, ser constante con esa idea. Obviamente se pueden afinar cosas en el camino y es importante la evaluación, pero tener la suficiente data para poder evaluarlo, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que son los aspectos más importantes. Y luego ya a nivel de diseño de podcast, que tenga una estructura clara es importante, ¿no? No sentarse e improvisar, sino saber que hay segmentos, que hay ¿cómo se llama? Una ruta dentro del podcast para que para la gente sea más ordenado y entendible el podcast. Claro, ¿no? chévere, una estructura. Háblame un poco, ya para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos dieran un poco tus proyecciones de lo que va a ser o la evolución que está teniendo este formato en el mercado, sobre todo en el peruano. Ujú. Yo creo o sea, el peruano no está ajeno a lo A que lo que pasa hay, claro, afuera, entonces yo creo que la tendencia ahorita es, si quieres llegar en comunicación externa, es más eficiente apalancarte de comunidades que ya existen, entonces claro, apostar un poco más por el tema de la publicidad. Solamente si crees que es necesario crear el podcast, ¿no? Tú, o sea, que también está bien. ¿Por qué? Porque ahí tienes mayor control del mensaje, etcétera. O sea, de todas maneras, el auspicio tiene su grado de riesgo porque no controlas el contenido al 100%. claro. Entonces tienes que evaluar qué tan dispuesto estás. Pero al final creo que si hablamos de eficiencia netamente, es más eficiente apostar por una comunidad que ya existe que crear una comunidad desde cero, eso de todas maneras. Eso creo que eso ya es una tendencia mundial y creo que eso también va a llegar aquí, que las marcas van a empezar a apostar por los podcasts que ya tienen comunidades para poder apalancarse de ese mensaje. Y también el tema de la comunicación interna que te decía, Sí, ¿no? Entonces ya tienes una comunidad laboral, ¿no? Por ahí medio cautiva en algunos casos, ¿no? Como que está ahí y necesitas tener recursos ya sea para que, no sé, sea desarrollo de talento, o sea, afianzar el talento, o sea, ya tú tienes que poner el objetivo que quieres, pero creo que esta es una herramienta que bien utilizada puede complementar mucho la vida profesional y personal de las personas, ¿no? Entonces, si tú quieres preocuparte por tus colaboradores, por tus trabajadores, el podcast es una gran herramienta que bien hecha puede aportar mucho a la vida de las personas, ¿no? Entonces, ese es un punto importante a la hora de diseñar el podcast y por eso hago énfasis de nuevo en lo de la audiencia, ¿no? O sea, si tú vas a hacer un podcast de comunicación interna, tienes que de nuevo pensar en qué momento lo van a escuchar, porque a veces yo como trabajador he dicho, uy, un mensaje de la empresa, ya, bueno, lo dejo ahí, ¿no? claro, Entonces, ¿qué va a aportar realmente a tu colaborador esto? O sea, claro. es información útil, es información que sabes que se va a dar algún momento del día que la va a consumir, etcétera. Entonces, hay que siempre pensar en la audiencia, en sus hábitos, en cómo lo hace, para poder crear el contenido que mejor se vaya a adecuar, ¿no? Excelente, Diego. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por haber venido el día de hoy y compartir todo este conocimiento con nosotros, que estoy seguro la comunidad de Mercado Negro lo valora muchísimo. Buenísimo, no, gracias a ustedes, yo feliz y nada, seguir trabajando en Efecto Influencer, que estoy seguro que va a ser un hit. Seguro que sí, bueno, nosotros súper contentos de trabajar con ustedes, gente muy especial. Y bueno, con ustedes entonces hasta una próxima entrevista.